Ahora vamos a hablar con Germán Romero del Centro de Almaceneros de Córdoba porque hay un nuevo número de la inflación, como lo reflejábamos recién cuando comentábamos los tantos números que estamos empezando a desarrollar y que todos son negativos, porque hablábamos del 57% según este informe de una consultora que explicaba que el 57% de los argentinos usa los ahorros para llegar a fin de mes, para subsistir, o los números del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ¿no? Hablando de la pobreza, más de la mitad de la población de Argentina bajo la línea de pobreza, y ni hablar con la indigencia también preocupando. Ahora un nuevo número de la inflación y este informe del Centro de Almaceneros, según el cual el número de julio de la inflación fue del 3,8%. Es el más bajo desde enero del 2022, pero bueno, no deja de tener su impacto en la canasta básica total, ¿no? Que es la de alimentos. Germán Romero, buen día, ¿cómo le va? Buen mediodía, Pablo, un gusto saludarte a vos, el equipo y a todo el aire y los televidentes. Bueno, muchas gracias por el contacto. ¿Nos puede desglosar este informe nuevamente del Centro de Almaceneros? Perfecto. Primero que nada, los indicadores económicos dicen justamente eso que anticipaba, la inflación registrada, 3,8%, una inflación acumulada en lo que va de 2024 de 95,8, 96%, 309% la inflación interanual, y ya sí vienen los datos más difíciles, donde dice que la canasta básica total, es decir, aquella que delimite la línea de pobreza o lo que precisó una familia tipo de 4 integrantes para reunir el componente alimentario y no alimentario, básicamente, alcanzó durante julio 1.088.688 pesos. Dentro de esta cifra está la canasta básica alimentaria, aquella que rige la línea de indigencia, es decir, lo que precisó esa misma familia para poder alimentarse de manera básica, según la tabla nutricional del mismo INDEC. Esa línea fue de 604.238 pesos. Números difíciles, digo, Pablo, porque indefectiblemente ante un salario promedio en Argentina que está entre 670 y 720 mil pesos, es muy difícil llegar a cruzar la línea de pobreza, es muy difícil poder hacerse con lo esencial como es la alimentación y los otros costos, por supuesto, que son vitales a la hora de cumplir una jornada laboral, escolar o pagar tarifas y servicios, ¿no? Claro, eso. Y además con el aumento de tarifas que se vienen, un mes, esto correspondió a julio, pero a partir de agosto empezaron a regir los nuevos aumentos, ¿no? Tarifarios, de nafta, la liberación de las cuestiones de las escuelas y de las prepagas. Con lo cual, ¿cuál es la previsión para el número de inflación del mes que viene, de este mes de agosto? Bien, si bien no tenemos, Pablo, un estimativo todavía, entendemos, por supuesto, que bien hace vos esa aclaración, aquella inflación que se reprimió durante 3 o 4 meses, como la suba de los servicios públicos, transporte, combustible y demás, va a impactar, a ver, a partir de agosto, no es todo en agosto va a impactar en gran parte, seguramente un punto y medio más de inflación que lo que tenemos ahora en el mes de julio, pero después sigue el coletazo de aquella suba, es decir, todo lo que sube de combustible impacta en el transporte y la logística de traslado de alimentos, lo que son las subas de las tarifas de servicios públicos va a tener también impacto en la alimentación. Hablo de la alimentación no solo porque lo representemos en nuestra institución, sino es que el rubro alimentos y bebidas sin alcohol es muy ponderable a la hora de medir la inflación. Entonces, es decir, nosotros entendemos, Paula, hablando de los indicadores económicos, que hemos llegado a un piso de la inflación seguramente este segundo semestre. A ver, excepción de julio que dio casi 4%, el resto de los meses estará flotando entre 4 y 5%. Ojalá nos equivoquemos, ojalá sea menor, pero entendemos que va a ser así, a pesar de una gran caída en la demanda, ¿no? O Porque sea, digo, que hay, usted dice que es un piso de la inflación, de que más de esto no se va a reducir, que a partir de ahora vuelve a repuntar la inflación y los números van a ser preocupantemente más altos. sí, sí, así lo entendemos, no sé si mucho más alto o no, pero entendemos que es el piso. También, a ver, en cuanto a caída de la demanda, también entendemos que es el piso. Digo, nada para celebrar, Pablo, primero que nada porque el dato aislado e individual de la inflación en 3,8% parece ser bueno. Decir que el consumo ha llegado a un piso también en caída es bueno, pero recordemos que estamos un 26,8%
en volumen de venta menos julio 2024 respecto a julio 2023, es decir, estamos en un subsuelo más que en el piso, y lo cual es difícil salir. Y digo, Recesión. para contrastar estos indicadores económicos están los lamentables indicadores sociales que también nos encargamos de realizar a través de 2.500 encuestas a jefes y jefes de hogar en todo el territorio provincial, donde principalmente dice que un 58%, 57,7% de las familias no alcanzaron con plenitud la canasta básica alimentaria. Y cuando lo preguntamos, decimos, bueno, pero entonces estas familias son indigentes. No, a ver, no técnicamente, según se mide la indigencia en nuestro país como en otros países de Latinoamérica. Por ingresos, seguramente no, pero lamentablemente en la realidad sí. Es decir, imaginemos a alguien que recibe, como decíamos recién, salario promedio de 700.000 pesos, que sea único ingreso en la vivienda, lamentablemente de lo que tiene que descontar, pagando deudas, porque las familias están, 9 de cada 10 están endeudadas, Sí. después pagando una factura de energía eléctrica, abonando una factura de gas o comprando una garrafa, destinando parte de ese ingreso para cubrir el transporte urbano de pasajeros, para cubrir una jornada laboral o escolar, el remanente, lo que le queda a esa familia, es muy poco, que ni siquiera alcanza para satisfacer las necesidades alimentarias básicas, ¿no? Y entonces, ¿cómo se la rebusca la gente? Porque recién hablábamos con otra consultora que también hablaba, ¿no? Del 57% de la población que recurre a los ahorros para llegar a fin de mes o para mantener de alguna manera algo de lo que se venía haciendo. Ya ni siquiera la peluquería o el gimnasio, sino mantener alguna de las marcas en alimentos que se venían teniendo, o el alimento, pero en una tercer marca, ¿no? Bueno, Pablo, en cuanto a la alimentación, insisto, digo, con estos indicadores que nosotros venimos ya hace tiempo marcando, notando y difundiéndolo, digo, realmente es muy difícil. Creemos, a ver, nosotros también medimos, que de hecho lo hemos publicado hasta hace unos meses, cómo está el nivel que hace la gente para llegar a fin de mes, Mm. vender bienes de su propiedad, como electrodoméstico, algún automotor, endeudarse primero que nada. Hoy, por ejemplo, 9 de cada 10 familias financian alimentos. Hasta hace poco, o hasta hace más de un año, se hacía primero que nada con tarjeta de crédito, seguía el fiado y luego dinero prestado. Hoy el fiado es un 44% de lo que financia la gente, lo financia el fiado con los comercios de proximidad. El resto viene con tarjeta y tiene, a ver, tiene una lógica. Se saturaron los cupos de las tarjetas. Las familias, según un informe que hemos terminado hace una semana del endeudamiento, el 26% de todas las deudas que tienen los hogares argentino corresponde a la tarjeta de crédito. Y dentro de la tarjeta de crédito, el 54% de esas deudas de tarjeta de crédito son para alimentación. Es decir, hay un grave problema en Argentina, que es familias endeudadas, que ya han vendido todo, que ya tienen problemas para hacerse con alimentación, porque otro de los indicadores nuestros de este último informe que estamos presentando dice, por ejemplo, que un 47% de los hogares, de las familias, o dejaron de desayunar, de almorzar, merendar o cenar durante el mes de julio por falta de recursos. Un 29%, algunos de sus integrantes sintió hambre, pero no pudo cubrir esa necesidad básica. Es decir, estamos tocando fondo porque, digo, más allá que ciertamente se pierdan ahorros, nosotros creemos que hemos superado esa etapa. También superamos la etapa donde la gente cambió hace 3 años, comenzó a cambiar profundamente de primeras a segundas y terceras marcas. Hace un año y medio comienza el cambio de alimentación, es decir, se resignan proteínas y se reemplazan por hidratos de carbono que generan mayor sensación de saciedad. Es decir, se reemplazó la carne vacuna, la leche, los quesos, yogures, por mayor cantidad de pan, de fideos, de arroz, de polenta y demás. Y hoy estamos viviendo la tercera etapa, que es la más crítica y dolorosa, donde se recortan las porciones y la cantidad de ingestas diarias. Dolorosísimo. ¿Y qué pasa? Eso por parte de los consumidores también, pero ¿qué pasa por parte de los comercios de minoría? Porque está la necesidad de subsistencia también, y de ayornarse, y de adaptarse, y de tratar de vender y buscarle la vuelta y alguna oferta, y de soportar el fiado, como decís, Germán. ¿Cómo se le hace frente también de parte de los comercios? Bueno, primero que nada decirte que el comercio minorista está viviendo horas críticas, ¿no? Mm. Porque hay que hacer alusión a esta caída del 26-27% menos de ventas.
que lo que se vende además ya no es de alto margen de rentabilidad, porque se venden productos de alta rotación. Insisto, digo, no es lo mismo para una carnicería vender bife de cuadril, bola de lomo, nalga, que vender un poco de carne molida. No es lo mismo vender el pollo entero que vender alitas y menudos. No es lo mismo para un almacén vender fiambres, jamones, gaseosas, bebidas alcohólicas, que vender lo que más se vende hoy, que es azúcar, arroz, fideos, porque tiene menor margen, y a eso sumarle el brutal incremento en sus costos fijos, como ha sido alquileres, en el caso que alquilen, y si no el principal insumo de estos comercios de la alimentación, que es la energía eléctrica, cuyo costo se ha duplicado y triplicado. Es decir, hoy, si bien todavía no estamos hablando de una masividad de cierres, sí hay que decir que el comercio comenzó a desprenderse de mano de obra dolorosamente, y eso por supuesto que impacta hacia arriba. Es decir, lo mismo vamos a ver reflejado en las pymes, en la industria y demás. O sea, mano de obra, empleados, ¿sí? Que lo Sí, atienden tal los cual, propios sí, 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 dueños. sí. Lo Sí, atienden los sí, es que propios dueños. comienza con eso, pero nos pone a las puertas de un inminente cierre, recordando que son pequeñas economías de comercio, pero son normalmente familiares. Germán Romero, el director del Centro de Almaceneros de Córdoba, a partir de esta publicación del índice de inflación de julio del 3,8%, todos los coletazos y lo que trae aparejado. Muchas gracias por el análisis y compartir los datos como siempre. El agradecido soy yo, por favor, que tenga un buen día. Igualmente. Bueno, estamos con 14 grados la temperatura.